Barú Hashem, bendito sea el nombre del Eterno. Lectura de la Parashat Saf. Se encuentra en el libro de Vaikra, capítulo 6 hasta el capítulo 8. Habló Hashem a Moshe diciendo: ordena a Aarón y a sus hijos diciendo: esta es la ley de la ofrenda de elevación. Es la ofrenda de elevación que permanece sobre la llama, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana. Y el fuego del altar deberá seguir flameando sobre él mismo. Y vestirá el Cohen su túnica entallada de lino, y calzas de lino vestirá sobre su carne. Y separará la ceniza de lo que consumió el fuego de la ofrenda de elevación en el altar, y la pondrá junto al altar. Se quitará sus vestimentas y se pondrá otras vestimentas, y sacará la ceniza hacia afuera del campamento a un lugar puro. El fuego sobre el altar permanecerá ardiendo en él, no será extinguido, y hará arder el Cohen leños sobre él todas las mañanas, y preparará sobre éste la ofrenda de elevación, y hará que se eleven en humo sobre éste las grasas de la ofrenda de paz. Un fuego perpetuo permanecerá flameando sobre el altar, el cual no será extinguido. Esta es la ley de la ofrenda farinácea. La acercarán los hijos de Aarón ante Hashem frente al altar, y separará de esta con su puñado tridigital algo de flor de harina de la ofrenda farinácea y algo de su aceite, y todo el incienso que hay en la ofrenda farinácea, y hará que se eleven en humo en el altar en aroma agradable, siendo su parte memorial para Hashem. Lo que sobre de esta comerán Aarón y sus hijos. Sin leudar será consumida en un área santa. En el patio de la tienda de reunión la comerán. No será horneada con leudo, pues como la parte de ellos la he presentado de mis ofrendas ígneas. Santo, santísimo es, como la ofrenda por pecado y como la ofrenda de culpabilidad. Todo varón de los hijos de Aarón la comerán, siendo una porción eterna para sus generaciones de las ofrendas ígneas de Hashem, y todo lo que las toque se santificará. Habló Hashem a Moshe diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y sus hijos, la que cada uno ofrendará a Hashem en el día de su inauguración. 1/10 de efa de flor de harina como ofrenda farinácea permanente, la mitad de ella en la mañana y la mitad de ella en la tarde. En sartén con aceite será hecha, escaldada será traída. En tanto, ofrenda farinácea repetidamente horneada y fragmentada en trozos la ofrendarás como aroma agradable a Hashem. Y el Cohen ungido, en vez de él, de entre tus hijos, la llevará a cabo, pues es un decreto eterno de Hashem, haciendo que se eleve completamente en humo. Toda ofrenda farinácea de un Cohen será elevada en humo totalmente, no será consumida. Habló Hashem a Moshe diciendo: habla a los hijos de Aarón diciendo: esta es la ley de la ofrenda por pecado. En el lugar donde sea degollada la ofrenda de elevación, ahí será degollada ante Hashem. Santo, santísimo es. El Cohen que realiza su servicio de ofrenda por pecado la comerá. En un lugar santo deberá ser comida, en el patio de la tienda de reunión. Todo aquello que toque su carne se santificará, y lo que rociare de su sangre a alguna vestimenta, todo sobre lo cual rociare será lavado en un lugar santo, y un recipiente de barro en el que haya sido cocinada será roto. Mas si es en un recipiente de cobre cocinada, será expurgado y enjuagado con agua. Todo varón entre los Coanim la comerá, pues santo, santísimo es. Todo
toda ofrenda por pecado de la que sea llevada algo de sangre a la tienda de reunión para lograr expiación dentro del área santa no será comida, sino en fuego será quemada. Esta es la ley de la ofrenda de culpabilidad. Santo Santísimo es. En el lugar donde degüellen la ofrenda de elevación, degollarán la ofrenda de culpabilidad, y su sangre arrojará sobre el altar en todo su derredor, y toda su grasa ofrendará de ella, el rabo y la grasa que cubre las entrañas, y los 2 riñones y la grasa que está sobre ellos, que está a sus costados, y el diafragma, asimismo el hígado y los riñones quitará. Y hará el Cohen que se eleve en humo sobre el altar, siendo ofrenda ígnea para Hashem, ofrenda de culpabilidad es. Todo varón de entre los Coanim la comerá. En un lugar santo debe ser comida, pues santo, santísimo es. Como la ofrenda por pecado es la ofrenda de culpabilidad, y hay por ello una sola ley para ellas. Al Cohen que realiza su servicio de expiación pertenecerá, y el Cohen que acerque la ofrenda de elevación de una persona, el cuero de la ofrenda de elevación que ofrendó, a ese Cohen pertenecerá. Toda ofrenda farinácea que es horneada en horno o cocinada en un sartén profunda o una sartén plana, al Cohen que la ofrende pertenecerá. Y toda ofrenda farinácea que se mezcla con aceite o que está seca, a todos los hijos de Aarón pertenecerá, a cada uno como a su hermano por igual. Esta es la ley de la ofrenda de paz festiva que se ofrendará a Hashem. Si como ofrenda por agradecimiento la ofreciere, deberá ofrecer, además del sacrificio de agradecimiento, hogazas ácimas mezcladas con aceite, obleas ácimas untadas de aceite y hogazas de flor de harina escaldada mezcladas con aceite. Con hogazas de pan leudado elevará su ofrenda junto con su ofrenda de paz festiva de agradecimiento, y ofrendará de ello una por cada clase de ofrenda. En tanto, porción a Hashem. Al Cohen que rocía la sangre de la ofrenda de paz pertenecerá, y la carne de su ofrenda de paz festiva de agradecimiento, el día de su sacrificio deberá ser consumida. No deberá dejar nada de esta hasta la mañana. Si por un voto o un donativo es su ofrenda festiva, en el día que ofrendó la misma deberá ser comida, y al día siguiente lo que sobró de esta podrá ser comido. Lo que sobre de la carne de la ofrenda al tercer día, en fuego será quemado. Y si se tuvo la intención de comer de la carne de su ofrenda de paz festiva al tercer día, no es aceptable, pues quien la ofrenda no debe tener tal intención, y por ello permanece rechazada, y el alma que coma de ella su iniquidad cargará. La carne que toque cualquier cosa contaminada no podrá ser comida, sino que en fuego deberá ser quemada. Mas de la carne no contaminada, toda persona no contaminada podrá comer carne. La persona que coma carne de la ofrenda de paz festiva, que es de Hashem, estando contaminada, será separada esa alma de su pueblo. La persona que toque cualquier agente contaminante, ya sea contaminación de origen humano o carroña del animal contaminado o cualquier cadáver detestable contaminado, y coma de la carne de la ofrenda de paz festiva de Hashem, será separada esa alma de su pueblo. Habló Hashem a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: ninguna grasa de toro, oveja o cabra deberán comer. La grasa de animal muerto y la grasa de animal despedazado
puede ser utilizada para cualquier uso, mas no la comerán. Pues aquel que coma la grasa de una especie animal, de la que se puede hacer una ofrenda ígnea a Hashem, será separada el alma que lo coma de su pueblo. Ninguna sangre deben consumir en ninguno de sus lugares de residencia, ya sea de aves o de animales. Toda persona que consuma sangre será separada esa alma de su pueblo. Habló Hashem a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cuando alguien traiga una ofrenda de paz festiva a Hashem, traerá efectivamente su sacrificio a Hashem de su ofrenda de paz festiva. Con sus propias manos traerá las ofrendas ígneas de Hashem. La grasa sobre el pecho traerá y el pecho mismo para mecerlo en el servicio del mecimiento ante Hashem. Y hará el Cohen que se eleve en humo la grasa en el altar, y el pecho será para Aarón y sus hijos, y el muslo derecho darás como obsequio elevado al Cohen a partir de tus ofrendas de paz festivas. Y para aquel que ofrende la sangre de la ofrenda de paz y asimismo sus grasas, de entre los hijos de Aarón, para él será el muslo derecho como porción. Por cuanto el pecho del mecimiento y el muslo de la elevación he tomado de los hijos de Israel a partir de sus ofrendas de paz festivas, y los he dado a Aarón el Cohen y a sus hijos como estipendio eterno de los hijos de Israel. Esta es la porción de la unción de Aarón y la porción de la unción de sus hijos, de las ofrendas ígneas de Hashem, en el día en el que los acercó para oficiar como sacerdotes ante Hashem. Lo que ordenó Hashem que se les diera en el día que los ungió de entre los hijos de Israel, siendo un decreto eterno para sus generaciones. Esta es la ley de la ofrenda de elevación, la ofrenda farinácea, la ofrenda por pecado, la ofrenda de culpabilidad, las ofrendas de inauguración y las ofrendas de paz festivas. Las que ordenó Hashem a Moshe en el monte Sinaí, en el día en que ordenó él a los hijos de Israel que acercaran sus ofrendas a Hashem en el desierto del Sinaí. Habló Hashem a Moshe diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestimentas y el aceite de la unción, y el toro de la ofrenda por pecado, y los 2 carneros, y las canastas de matzot, y a toda la congregación reúne en la entrada de la tienda de reunión. E hizo Moshe como le había ordenado a Hashem, y se reunió la congregación en la entrada de la tienda de reunión, y le dijo entonces Moshe a la congregación: esto es lo que ha ordenado Hashem hacer. Y le puso al frente Moshe a Aarón y a sus hijos, y los sumergió en agua, y le colocó encima la túnica, y lo ciñó con la faja, y lo revistió con el manto, y le colocó encima el efod, ciñéndolo con el cinto del efod, y lo adornó con ello, y le colocó encima el pectoral, y en el pectoral colocó los urín y los tumín, y le colocó el turbante sobre la cabeza, y sobre el turbante, hacia su rostro, colocó la diadema, la corona de santidad, tal y como había ordenado Hashem a Moshe. Y tomó Moshe el aceite de unción, y ungió el tabernáculo, y todo lo que había en él mismo, y los santificó. Y roció con él mismo sobre el altar 7 veces, ungiendo el altar y sus utensilios, y el lavatorio y su base para santificarlos. Y vertió el aceite de unción sobre la cabeza de Aarón, ungiéndolo para santificarlo. Y acercó Moshe al frente a los hijos de Aarón, revistiéndolos de túnicas, y ciñó a cada uno de ellos con una faja, y asimismo los cubrió con las mitras, tal y como había ordenado Hashem a Moshe. Y acercó el toro de la ofrenda por pecado, y apoyaron
Aarón y sus hijos sus manos sobre la cabeza del toro de la ofrenda por pecado, y lo degolló, y tomó Moshe la sangre y puso en las astas del altar en todo su derredor con su dedo índice, y purificó el altar. Y el resto de la sangre vertió sobre la base del altar y lo santificó para que pudiese lograrse expiación sobre el mismo. Y luego tomó toda la grasa que hay sobre las entrañas y el diafragma del hígado y los 2 riñones con sus grasas. E hizo Moshe que se eleven en humo en el altar. Y el toro y su cuero, su carne y sus residuos quemó en fuego fuera del campamento, tal y como había ordenado Hashem a Moshe. Y acercó el carnero de la ofrenda de elevación, y apoyaron Aarón y sus hijos sus manos sobre la cabeza del carnero. Y lo degolló, y roció Moshe la sangre sobre el altar en todo su derredor. Y al carnero cortó en sus trozos, haciendo que se eleven en humo la cabeza, los trozos y las grasas. Y las entrañas y las patas lavó con agua, haciendo que se eleve en humo todo el carnero en el altar, siendo una ofrenda de elevación de aroma agradable, una ofrenda ígnea a Hashem, tal y como había ordenado Hashem a Moshe. Y acercó entonces el segundo carnero, el carnero de la inauguración, y apoyaron a Aarón y sus hijos sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y tomó Moshe de su sangre, y la puso en la parte media de la oreja derecha de Aarón, sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo gordo de su pie derecho. Y acercó al frente a los hijos de Aarón, y puso Moshe de la sangre sobre la parte media de sus orejas derechas, y sobre el pulgar de sus manos derechas, y sobre el dedo gordo de sus pies derechos. Y roció Moshe el resto de la sangre sobre el altar en todo su derredor. Y tomó la grasa y el rabo y toda la grasa sobre las entrañas y el diafragma del hígado y los 2 riñones y sus grasas y el muslo derecho, y de la canasta de matzot que estaba ante Hashem, tomó una hogaza de matzá, una hogaza de pan aceitosa y una oblea, y las puso sobre las grasas y sobre el muslo derecho. Y depositó todo en las palmas de Aarón y en las palmas de sus hijos, y las meció como servicio de mecimiento ante Hashem. Y entonces las tomó Moshe de sus palmas e hizo que se eleven en humo en el altar luego de la ofrenda de elevación, pues eran ofrendas de inauguración de aroma agradable, ofrenda ígnea para Hashem. Y tomó Moshe el pecho y lo meció sobre como servicio de mecimiento ante Hashem. Del carnero de inauguración para Moshe era una porción, tal y como había ordenado Hashem a Moshe. Tomó Moshe del aceite de unción y de la sangre del altar y la roció sobre Aarón y sus vestimentas y sobre sus hijos y las vestimentas de sus hijos que estaban con él, santificando así tanto a Aarón como a sus vestimentas y a sus hijos y a las vestimentas de sus hijos con él. Dijo Moshe a Aarón y a sus hijos: cocinen la carne en la entrada de la tienda de reunión y ahí cómanla, así como el pan que está en la canasta de las ofrendas de inauguración, tal como lo he ordenado diciendo: Aarón y sus hijos lo comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan quemarán en fuego, y de la entrada de la tienda de reunión no saldrán durante 7 días, hasta que se completen los días de su inauguración, porque durante 7 días serán inaugurados. Tal como lo hizo en este día, así ha ordenado Hashem que se ha hecho para que se logre expiación para ustedes. En la entrada de la tienda de reunión morarán día y noche durante 7 días, cuidando el mandato de Hashem para que no mueran, porque así me ha ordenado Hashem.
Y llevaron a cabo Aarón y sus hijos todas las cosas que ordenó Hashem por medio de Moshe. Fin de la lectura de la Parashat Saf. Shalom Alejem.